El inicio de tu nuevo yo. Este libro nace de una verdad universal: todos, en algún momento de la vida, sentimos el llamado de convertirnos en alguien diferente. A veces ese llamado aparece en forma de cansancio, de crisis, de vacío o de un simple "ya no puedo seguir así". Otras veces surge como un impulso interno, una intuición silenciosa que nos dice que hay algo más para nosotros. Reinventarse no es una idea moderna ni una moda espiritual, es una necesidad profunda del alma humana, una fuerza interna que nos empuja a evolucionar, a romper estructuras viejas y a descubrir nuevas formas de existir. La ciencia espiritual del cambio real no busca ofrecer soluciones mágicas ni promesas irreales. Su propósito es revelarte un proceso interno que ha sido estudiado, explorado y vivido por quienes han transformado su vida desde lo más profundo, desde sus creencias, sus hábitos, su energía y su identidad. Cambiar no se trata solo de voluntad, se trata de comprender cómo funciona tu mente, cómo opera tu espíritu y cómo puedes alinear ambas fuerzas para construir un nuevo yo coherente, estable y consciente. La transformación verdadera ocurre cuando logras que tus pensamientos, emociones y acciones hablen el mismo idioma. Cada capítulo de este libro es una etapa de ese viaje. Vas a explorar tu historia, tus heridas, tus patrones ocultos, tus miedos, tus ciclos internos y tu potencial dormido. Aprenderás a soltar lo que ya no pertenece a tu vida, a construir hábitos que proyecten tu nueva identidad, a manifestar desde la coherencia y no desde el deseo vacío. Y a reconocer el momento en que el cambio deja de sentirse forzado para convertirse en algo natural. Este no es un manual rápido, es un mapa espiritual, emocional y mental para rediseñar tu existencia desde sus raíces. Estás por iniciar un proceso poderoso. No de lucha, sino de revelación. No de perfección, sino de evolución. No de escape, sino de regreso a tu propia esencia. Este libro no pretende decirte quién debes ser, sino recordarte que dentro de ti ya existe una versión más sabia, más libre y más fuerte, esperando ser despertada. Este es el punto de partida. El lugar donde decides que tu historia no está escrita del todo. Donde eliges mirarte con honestidad, caminar con valentía y permitirte renacer con intención. Bienvenido al viaje de reinventarte. Tu nuevo yo te está esperando. Capítulo 1. El llamado al cambio. Hay momentos en la vida en los que algo dentro de nosotros comienza a incomodarse en silencio. No es un dolor claro ni una señal obvia. Es una sensación tenue, casi imperceptible, de que la vida que llevamos ya no encaja con la persona que estamos destinados a ser. Ese pequeño roce interno es la primera manifestación del llamado al cambio. Nadie cambia por gusto, cambiamos porque la vida, con suavidad o con fuerza, nos empuja hacia la puerta que hemos ignorado durante demasiado tiempo. La incomodidad es la manera en la que el alma nos recuerda que hemos dejado de crecer. Con frecuencia tratamos de callar ese llamado ocupándonos más, llenándonos de ruido o buscando distracciones que aparenten estabilidad. Sin embargo, cuando la vida quiere que evolucionemos, nos cierra caminos, nos quita viejas certezas o nos enfrenta a situaciones que no podemos seguir ignorando. Lo que muchos llaman crisis, en realidad es una reorientación. Es el momento en el que la vida desmonta la estructura vieja para que puedas construir una nueva desde la autenticidad. El ego ve pérdida, el alma ve renacimiento. Reconocer que la versión actual de ti ya no es suficiente no es debilidad, sino lucidez. La identidad es un acuerdo temporal con uno mismo, una interpretación que aceptamos según las circunstancias, la educación, el entorno y las heridas. Pero todo personaje, incluso el mejor construido, tiene fecha de expiración. Y cuando ese personaje deja de servir, aparece la sensación de estar atrapado dentro de una vida que ya no vibra contigo. Ese vacío no es fracaso, es espacio para la expansión. Muchos temen cambiar porque creen que, al hacerlo, traicionan lo que antes fueron. Pero la verdadera traición es negarte la oportunidad de convertirte en quien realmente puedes ser.
El cambio espiritual comienza cuando reconoces que estás viviendo en piloto automático, repitiendo patrones heredados, cumpliendo expectativas ajenas y defendiendo una identidad que ni siquiera elegiste conscientemente. Cada vez que te preguntas esto es todo, se abre una grieta por donde entra la luz de la conciencia. Imagina por un momento a un viajero que intenta cruzar una montaña cargando un baúl lleno de objetos que ya no necesita. Su avance es lento, doloroso y agotador. En un punto del camino, exhausto, se da cuenta de que no es el camino lo que lo frena, sino su propia resistencia a dejar atrás lo que cree que lo define. Cuando por fin suelta el peso, la subida se vuelve más ligera. Lo mismo ocurre contigo, el cambio no duele, lo que duele es aferrarte a lo que debe irse. Aceptar que una etapa ha terminado es un acto de valentía espiritual. No puedes empezar un capítulo nuevo si sigues revisando el anterior una y otra vez con la esperanza de que algo cambie. La vida avanza con ritmo propio, y cuando te alineas con ese ritmo, todo empieza a fluir con más suavidad. Resistir solo prolonga el sufrimiento. Aceptar abre caminos invisibles. Para iniciar el proceso de reinvención necesitas un inventario interno. Preguntarte con honestidad qué te entusiasma, qué te drena, qué personas suman, qué hábitos te limitan, qué sueños sigues postergando, qué partes de ti has silenciado por miedo al juicio. ¿Y qué versión de ti te gustaría despertar cada mañana? Este inventario no es una crítica, sino un reconocimiento. Es mirarte sin máscaras y permitirte decir, ya no quiero seguir igual. El llamado al cambio llega para todos, pero no todos lo escuchan. Algunos lo ignoran hasta que la vida grita. Otros lo reconocen demasiado tarde. Tú estás aquí porque ya lo has escuchado. Has sentido esa vibración interna que te invita a algo más grande, más pleno, más alineado con tu verdadera esencia. Este es el principio de tu renacimiento. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas el valor de dar el primer paso. El camino se revelará mientras avances. Capítulo 2. Comprender la identidad. La identidad es una construcción tan convincente que rara vez nos detenemos a cuestionarla. Creemos que somos lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y lo que otros han dicho de nosotros. Pero la identidad, en realidad, es solo una historia que hemos aceptado como verdad. Es un conjunto de creencias, memorias, miedos, etiquetas y lealtades invisibles que se fueron acumulando desde la infancia. Lo que llamas yo es, en gran medida, un molde formado por expectativas familiares, culturales y sociales que aprendiste antes de tener la capacidad de elegir. Y, sin embargo, con el paso del tiempo confundimos esa construcción con nuestra esencia. Cuando empiezas un proceso de reinvención, lo primero que debes entender es que tu identidad no es fija. No estás condenado a ser la misma persona que fuiste a los 15, 20 o 30 años. Tampoco tienes la obligación de ser fiel a una versión antigua de ti solo porque los demás ya se acostumbraron a ella. La identidad es maleable, dinámica, flexible. Es un acuerdo temporal contigo mismo. Puedes romperlo cuando quieras. Puedes reescribirlo desde cero. El problema es que solemos pensar que cambiar es traicionarnos, cuando en realidad es liberarnos. Muchas de las creencias que sostienen nuestra identidad ni siquiera son nuestras. Las heredamos sin cuestionarlas. En esta familia todos somos así, esto es lo que se espera de ti, no hagas eso porque no es para gente como nosotros. Crecimos adaptándonos a estos mandatos, moldeando nuestra personalidad para sobrevivir emocionalmente, obedeciendo a la necesidad profunda de encajar. Y al hacerlo, sacrificamos partes esenciales de nuestra autenticidad. Cada uno de esos condicionamientos se convierte en una capa que oculta tu verdadero yo, como una máscara que terminaste creyendo que eras tú. Pero llega un momento en que esa máscara comienza a incomodar. Se siente rígida, limitada, ajena. Te das cuenta de que llevas años representando un personaje que funciona socialmente, pero que no te hace sentir vivo.
Es entonces cuando aparece la voz interior que te pregunta quién serías si dejaras de actuar y empezaras a vivir desde tu verdad. Esa pregunta marca el inicio de la liberación. Comprender la identidad implica aprender a observarte sin juicio. Existe dentro de ti un observador silencioso que no está condicionado por la historia personal, que solo presencia lo que piensas y sientes sin confundirse con ello. Ese observador es tu esencia, la parte más pura y elevada de ti. Cuando te conectas con él, puedes ver tus patrones con claridad, reconocer tus reacciones automáticas, descubrir qué comportamientos son tuyos y cuáles solo son respuestas aprendidas. La autoobservación es la herramienta espiritual más poderosa que existe para reconstruir la identidad desde un lugar consciente. Un ejercicio poderoso consiste en identificar los comportamientos, actitudes y creencias que ya no encajan con la persona en la que deseas convertirte. No se trata de rechazarte, sino de reconocer que parte de tu vida ha quedado obsoleta. Igual que un árbol suelta sus hojas cuando ya no le sirven, tú también debes permitir que viejas versiones de ti se desprendan sin resistencia. Detrás de cada rasgo que decides soltar hay un espacio nuevo que se abre para la expansión. Imaginar tu identidad futura no es fantasear, es preparar el campo energético para tu transformación. Cuando empiezas a visualizarte viviendo con más seguridad, más paz, más propósito, más autenticidad, tu mente y tu espíritu comienzan a alinearse con esa imagen. No estás creando algo nuevo, estás recordando lo que realmente eres debajo de todo lo aprendido. La identidad futura es, en realidad, la identidad original que tu alma siempre quiso expresar. Reinventarse es, en esencia, recordar. Recordar la fuerza que olvidaste, el poder que cediste, la autenticidad que escondiste, la sensibilidad que reprimiste, el sueño que postergaste. Y al recordar, te reencuentras contigo mismo en un nivel más profundo. La identidad verdadera no es un personaje, es una frecuencia. Y cuando empiezas a vibrar nuevamente en esa frecuencia, todo lo que no resuena con ella comienza a caer por sí solo. Tu entorno cambia, tus decisiones cambian, tus relaciones se reconfiguran y tu destino se transforma desde adentro. Comprender quién eres realmente es el primer paso para convertirte en quien estás destinado a ser. No estás atado a tu pasado. No estás limitado por tu historia. La identidad es solo un punto de partida, nunca un destino final. Y cuando despiertas a esta verdad, el mundo entero se abre como un lienzo en blanco listo para que lo pintes con nuevas posibilidades. Capítulo 3. El arte de soltar. Soltar es una de las tareas más difíciles del crecimiento espiritual, no porque el proceso sea complejo, sino porque nuestra mente se aferra a lo conocido como si su supervivencia dependiera de ello. Desde pequeños aprendemos a acumular objetos, ideas, vínculos, hábitos, historias, identidades. Nos enseñan a retener, no a liberar. Y sin embargo, todo en la naturaleza vive en ciclos de renovación constante. Los árboles sueltan sus hojas, el río suelta su agua, el cielo suelta sus nubes. Solo el ser humano insiste en cargar con lo que ya ha cumplido su propósito. Por eso soltar no es perder, sino devolver al flujo natural aquello que ya no vibra con nuestra verdad. El sufrimiento aparece cuando nos empeñamos en sostener situaciones, relaciones o versiones de nosotros mismos que ya están agotadas. El apego no nace del amor, sino del miedo, miedo a la soledad, a lo desconocido, a no encontrar algo mejor, a perder la ilusión de control. Pero la vida no se mueve en línea recta, se mueve en ciclos, en ritmos, en espirales. Cada vez que te aferras a algo que ya terminó, te detienes en un punto del camino que ya no te corresponde. Y cuanto más te resistes, más tensión interna se genera, hasta que finalmente algo dentro de ti comienza a quebrarse para abrir espacio a lo nuevo. Hay personas y etapas que llegan para enseñarte, no para quedarse. Y aunque duele aceptarlo, tu alma sabe cuando algo ya no está alineado.
A veces es una relación que se desgasta, un hábito que te drena, un entorno que te limita, un trabajo que ya no resuena, una identidad que te aprieta como una camisa vieja. Nos cuesta decir adiós porque creemos que soltar significa fracasar, cuando en realidad es el acto más honesto de autocuidado y de respeto hacia la propia evolución. Soltar no es renunciar, es permitir que cada cosa ocupe su lugar en la historia de tu vida. Pero no podemos soltar si no honramos primero lo que estamos dejando ir. Rechazar el pasado no libera, encararlo sí. Acepta que hubo momentos, personas y decisiones que fueron necesarias para llegar hasta aquí. Acepta que hiciste lo mejor que pudiste con la conciencia que tenías. Acepta que ciertos caminos debían terminar para que pudieras recuperar tu autenticidad. Cuando miras tu pasado con gratitud en lugar de con rencor, la energía se desbloquea y el proceso de liberación se vuelve mucho más ligero. Imagina a un viajero que camina por una montaña con una mochila llena de piedras. Cada piedra representa una preocupación, un apego, una culpa, una relación que ya no funciona, un miedo antiguo, un sueño que ya no pertenece a tu presente. El camino es empinado y agotador, pero el viajero se niega a soltar su carga porque cree que esas piedras lo definen. Llega un momento en el que las piernas le tiemblan y el pecho no tiene aire, y finalmente cae de rodillas. En ese instante comprende que no es el camino lo que lo cansa, sino el peso que decidió cargar. Una vez que deja caer la mochila, puede levantarse con una ligereza nueva. El camino sigue siendo el mismo, pero él ya no lo es. Soltar requiere un acto consciente. Puedes comenzar escribiendo lo que estás dispuesto a liberar, pensamientos que te desgastan, vínculos que ya no aportan crecimiento, hábitos que te alejan de tu mejor versión. Emociones antiguas que siguen ocupando un espacio que ya no quieren habitar. Esa escritura se convierte en un ritual simbólico. Al plasmar esas cargas sobre el papel, el alma comienza a desprenderse de ellas. Lo que antes era un nudo emocional empieza a deshacerse suavemente. También puedes practicar un pequeño acto diario, cerrar los ojos y visualizar los lazos energéticos que te unen a situaciones, personas o creencias que te duelen. Imagínalos como hilos que te mantienen anclado. Luego, respira profundo y corta esos hilos desde la intención. No con violencia, sino con respeto y compasión. No estás liberándote de ellos por enojo, sino porque ya no forman parte de tu camino evolutivo. El arte de soltar es, en última instancia, un acto de fe. Fe en que la vida sabe lo que hace. Fe en que el vacío que se siente al principio no es ausencia, sino preparación. Fe en que lo que viene tiene más coherencia con tu alma que aquello que decidiste dejar atrás. Nada que esté realmente destinado para ti te pedirá que te sacrifiques a ti mismo para sostenerlo. Lo que es genuino fluye, lo que no, se estanca. Y cuando sueltas lo que pesa, lo que te corresponde llega con una suavidad inesperada. Soltar es un puente entre el pasado que te formó y el futuro que te llama. Es un ritual de liberación donde entregas lo viejo para abrirte a lo que tu alma anhela experimentar. Cada vez que sueltas algo que ya cumplió su propósito, renaces un poco más en tu verdadera esencia. Y así, paso a paso, comienzas a caminar con más claridad, más ligereza y más honestidad hacia la vida que realmente te pertenece. Capítulo 4. Reprogramación mental y espiritual. La mente es un territorio vasto, pero la mayor parte de nuestras decisiones se originan en una zona que rara vez exploramos, el subconsciente. Allí viven creencias que aprendimos antes de tener conciencia, emociones que nunca procesamos, y programas que repetimos como si fueran leyes inquebrantables. Lo curioso es que muchas de esas creencias no son verdaderas, simplemente fueron aceptadas por repetición. Lo que crees determina cómo ves el mundo, y cómo ves el mundo determina cómo actúas dentro de él. Por eso, la reprogramación mental y espiritual es un paso esencial en cualquier proceso de reinvención. No se puede construir una vida nueva con un sistema de creencias antiguo.
Cada pensamiento tiene una vibración y una intención energética. Las palabras que te dices a ti mismo no son neutras, son comandos que tu subconsciente obedece. No puedo, eso no es para mí, siempre me pasa lo mismo, no tengo suerte. Estas frases parecen simples quejas, pero en realidad son afirmaciones negativas que refuerzan un estado interno de limitación. Tu mente no distingue entre lo que imaginas y lo que vives. Si lo repites, lo conviertes en una frecuencia que tu vida imita. De la misma forma, cuando cambias el diálogo interno, cambias la manera en la que reaccionas, decides y te relacionas con tu realidad. Pero reprogramarse no es repetir frases positivas como un mantra vacío. Las afirmaciones superficiales pueden generar más frustración que ayuda si dentro de ti persiste una vibración contraria. Una persona puede repetir soy abundante 1000 veces, pero si en su interior vive el miedo a la carencia, el subconsciente mantendrá su antiguo patrón. La verdadera reprogramación no es un juego de palabras, es un proceso de coherencia emocional. Primero necesitas reconocer cuál es la creencia raíz que te está limitando. No basta con poner algo encima, hay que desmontar lo viejo para que lo nuevo pueda sostenerse. Comienza explorando el origen de tus patrones. Pregúntate cuándo fue la primera vez que sentiste que no era suficiente, cuando aprendiste a desconfiar, cuando empezaste a conformarte, cuando dejaste de creer en tus posibilidades. La mayoría de estas creencias nacen en la infancia, cuando absorbíamos como esponjas todo lo que escuchábamos. Una frase dicha por alguien importante para ti, un fracaso que te marcó, un momento de miedo o humillación puede permanecer escondido durante años moldeando tu narrativa interna. Al traer esa memoria a la conciencia, comienzas a desactivar su poder. Una vez que identificas una creencia limitante, puedes confrontarla con una pregunta simple pero transformadora, ¿esto es realmente cierto? Esta pregunta abre un espacio de duda dentro del programa subconsciente, y ese espacio es el inicio de la transformación. Luego, puedes escribir la nueva creencia que deseas adoptar, pero no como una fantasía, sino como una afirmación coherente con la persona en la que estás evolucionando. Estoy aprendiendo a confiar en mí, estoy fortaleciéndome cada día, estoy abriéndome a nuevas posibilidades. Estas afirmaciones, más realistas y energéticamente alineadas, comienzan a generar un puente entre tu identidad presente y tu identidad futura. La palabra tiene poder espiritual. En muchas tradiciones antiguas, se consideraba que hablar era un acto de creación. Y es cierto, cuando formulas un pensamiento en palabra, le das forma, peso y dirección. Por eso es tan importante vigilar el lenguaje que utilizas, no solo cuando hablas con otros, sino cuando hablas contigo mismo. Cada vez que eliges un pensamiento más elevado, estás subiendo la frecuencia de tu campo energético. Y cuando tu energía cambia, tu realidad empieza a responder de manera distinta. A lo largo de la vida, todos conocemos a personas que transformaron su destino no porque tuvieron suerte, sino porque cambiaron su sistema interno. Tal vez dejaron atrás una identidad destructiva, un miedo ancestral, una creencia heredada. Lo que parecía imposible se volvió natural. Estos cambios siempre comienzan dentro, mucho antes de que se manifiesten afuera. Son pequeños ajustes internos que, repetidos con intención, mueven montañas por fuera. Reprogramarse es, en esencia, un acto de alquimia. Tomas lo denso y lo conviertes en luz, tomas el miedo y lo transformas en poder, tomas la historia que heredaste y la reescribes desde la conciencia. Nada cambia si tú no cambias primero. Pero una vez que empiezas, una vez que tu interior se reordena, el universo entero empieza a responder a esa nueva vibración. No porque sea magia, sino porque siempre estuvo esperando a que tú te alinearas con lo que realmente mereces. Capítulo 5. El despertar del ser auténtico. En algún punto de la vida, casi todos nos damos cuenta de que hemos estado interpretando un papel que no nos pertenece del todo. Cargamos expectativas, máscaras, responsabilidades heredadas y versiones de nosotros mismos diseñadas para agradar, encajar o sobrevivir.
Poco a poco, ese disfraz se convierte en identidad y dejamos de escuchar la voz más importante que tenemos, la de nuestro ser auténtico. Este capítulo se centra en ese despertar, en el momento en que comienzas a recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. No se trata de convertirte en alguien nuevo, sino de regresar a tu verdad interior. Ser auténtico no significa vivir sin miedo ni dudas, significa permitirte ser real. El verdadero tú no es perfecto, pero sí es honesto. Es esa parte de ti que sabe que quiere, que siente, que necesita. La autenticidad se manifiesta cuando tu vida externa refleja tu vida interna. Cuando lo que dices coincide con lo que piensas y cuando tus decisiones nacen de tus convicciones, no de tus temores. Ese nivel de congruencia es profundamente liberador porque elimina la necesidad de aprobación constante. Cuando te atreves a ser tú mismo, dejas de mendigar aceptación y comienzas a atraer a quienes resuenan con tu esencia. El despertar del ser auténtico requiere silencio. No porque debas alejarte del mundo, sino porque debes permitir que tu voz interior deje de perderse entre el ruido. Durante años, esa voz ha estado ahí, apenas susurrando bajo capas de responsabilidades, culpas, expectativas y normas sociales. A veces se expresa como un deseo inexplicable de cambiar de rumbo, una intuición que insiste, una insatisfacción persistente, un llamado a algo más grande. Escucharla no siempre es cómodo, porque suele revelar verdades que evadimos. Pero es esa incomodidad la que marca el inicio del despertar. Aceptar tu autenticidad implica mirar sin filtros las partes de ti que has escondido. Tal vez hayas reprimido tu sensibilidad para parecer fuerte, o tu creatividad para encajar en un mundo práctico, o tus sueños por miedo al fracaso. Recuperar esos fragmentos es un acto de valentía. Hay una verdad poderosa, lo que escondes te controla, pero lo que aceptas te libera. Cuando reconoces tus sombras, dejan de gobernarte desde lo inconsciente. Cuando reconoces tu luz, dejas de sentirte indigno de ella. El ser auténtico nace de esta integración, luz y sombra coexistiendo sin rechazo. Muchas veces, vivir desde la autenticidad exige dejar atrás situaciones, hábitos o incluso relaciones que ya no corresponden a tu crecimiento. No porque alguien sea malo, sino porque estás en una frecuencia distinta. El despertar te enseña que no puedes sostener una vida que ya no vibra contigo. Es como seguir usando ropa que te queda pequeña. Puedes forzarla, pero te limita. Elegir tu autenticidad implica confrontar la incomodidad del cambio, pero también te abre a un mundo de posibilidades que antes estaban fuera de tu alcance. Lo auténtico siempre atrae abundancia, porque es magnético, coherente y vibracionalmente elevado. El proceso también requiere paciencia. Despertar no sucede de un día para otro. La autenticidad se revela en capas, una verdad que reconoces hoy, otra que descubres mañana, una que aceptas meses después. Es un viaje continuo de recordar, quitar, limpiar, soltar. Pero cada paso te hace más ligero y más consciente. Cada descubrimiento te acerca más a tu propósito. Y llega un momento en que te das cuenta de que lo que antes parecía una crisis, en realidad era un llamado profundo a regresar a ti mismo. Cuando conectas con tu ser auténtico, tomas decisiones desde un lugar de claridad interior. No eliges lo que te da seguridad momentánea, sino lo que te expande. No buscas lo que te haga ver bien, sino lo que te haga sentir vivo. No actúas por miedo, sino por convicción. Esta diferencia transforma tu vida entera. Tu energía cambia, tus relaciones se recalibran, tus proyectos evolucionan. Crear desde la autenticidad es una de las fuerzas más poderosas que existen, porque no nace del ego, nace del alma. El mundo necesita menos máscaras y más esencia. Menos personas intentando ser perfectas y más personas atreviéndose a ser reales. El despertar del ser auténtico no solo transforma tu vida, sino que inspira a otros a hacer lo mismo. Tu ejemplo se convierte en permiso para que otros también se liberen.
La autenticidad es contagiosa. Es una luz que se expande. Cuando tú despiertas, otros también despiertan. Ser tú mismo es el acto espiritual más profundo que puedes realizar. Es honrar la chispa divina que llevas dentro. Es recordar que no viniste a este mundo para imitar, sino para expresar tu singularidad. Es permitir que tu alma recupere el espacio que siempre le perteneció. Ese es el verdadero despertar, reconocer tu esencia y tener el valor de vivir desde ella. Capítulo 6. El poder del desapego consciente. El ser humano tiende a aferrarse. Nos apegamos a personas, lugares, rutinas, creencias, resultados y hasta a versiones antiguas de nosotros mismos. Creemos que si soltamos, perderemos algo valioso o quedaremos desprotegidos. Pero en realidad, el apego es una prisión elegante, parece seguridad, pero limita la expansión del alma. El desapego consciente no consiste en renunciar a todo ni volverse indiferente, sino en aprender a relacionarte con la vida sin depender emocionalmente de lo que es impermanente. Cuando comprendes que nada te pertenece y que todo es una experiencia temporal, comienzas a fluir en lugar de resistir. El desapego no es frialdad, es libertad. Es mirar una situación, una relación o un deseo con amor, sin convertirlo en la fuente de tu valor personal. Cuando depositas tu identidad en algo externo, pierdes tu centro. Depender de la aprobación, el afecto o la estabilidad material crea una fragilidad interna que se derrumba ante cualquier cambio. El desapego consciente te enseña a tener sin poseer, a amar sin controlar, a disfrutar sin esclavizarte al resultado. Es comprender que lo que es para ti se queda, no porque lo retengas, sino porque resuena contigo. La vida se transforma cuando entiendes que todo tiene un ciclo. Lo que llega, llega para enseñarte, lo que se va, también. Sin embargo, la mente se aferra a lo conocido porque teme lo incierto. Esto provoca que permanezcamos en lugares que ya no nos nutren o junto a personas que ya no caminan en nuestra misma dirección. La resistencia prolonga el sufrimiento. Soltar, en cambio, abre espacio para que la energía se renueve. No hay vacío que no sea llenado, no hay cierre que no dé paso a un renacimiento. Pero primero, debes permitir que lo viejo se marche. El desapego consciente implica observar tus emociones sin quedar atrapado por ellas. No suprimir, no negar, sino sentir con presencia. Cuando aparece el miedo a perder, la ansiedad por controlar o la necesidad de certeza, esos estados no son enemigos, son señales de que recuperaste demasiado peso emocional sobre algo externo. Al reconocerlo, puedes volver a tu centro. La respiración profunda, la introspección y la observación sin juicio te ayudan a desactivar el impulso automático de aferrarte. Cuando conectas con la quietud interna, comprendes que nada externo puede completarte. Uno de los mayores retos del desapego es soltar expectativas. La mayoría de las decepciones provienen de haber imaginado un camino específico y no permitir que la vida se manifieste de manera distinta. La expectativa fija crea tensión, el desapego, en cambio, permite que lo inesperado se convierta en oportunidad. Fluir no significa resignarte, sino confiar en tu capacidad de adaptarte y crear nuevas posibilidades incluso cuando el plan original se disuelve. La flexibilidad es poder espiritual. Una mente rígida sufre, una mente flexible evoluciona. También es esencial practicar el desapego hacia la identidad antigua. Crecemos, cambiamos, aprendemos, pero seguimos aferrándonos a etiquetas que ya no nos representan. A veces, para avanzar, debes despedirte de la persona que fuiste. Ese yo pasado cumplió su misión, pero no puede acompañarte al siguiente nivel. Cada ciclo nuevo requiere una versión más consciente de ti. Resistirte a esta transformación interna solo prolonga la sensación de estancamiento. Cuando aceptas que estás llamado a expandirte, la vida te muestra el camino. En muchas tradiciones espirituales, el desapego es visto como una puerta hacia la paz.
No se trata de carecer de deseos, sino de no ser esclavo de ellos. Puedes tener metas, sueños y aspiraciones, pero sin atarte al cómo o al cuándo. Mantén la intención clara, pero el corazón suelto. Cuando deseas desde la libertad, no desde la necesidad, tu energía se vuelve más ligera y expansiva. Lo que deseas llega con mayor facilidad porque no estás enviando vibraciones de carencia o desesperación. El desapego consciente transforma tus relaciones. Dejas de exigir que otros llenen tus vacíos y comienzas a compartir desde la abundancia emocional. La dependencia se convierte en conexión auténtica, los miedos se transforman en confianza, la posesividad desaparece y nace una forma de amor más elevada. Un amor que no controla, no retiene y no condiciona, sino que acompaña. El desapego no aleja a las personas, aleja la necesidad que distorsiona el amor. Al practicar el desapego, recuperas tu poder personal. Comprendes que nada externo puede determinar tu paz. Dejas de reaccionar automáticamente y eliges cómo actuar. Te vuelves más consciente, más presente, más ligero. Y entonces, la vida comienza a sorprenderte. Lo que antes parecía pérdida se revela como liberación, lo que antes parecía vacío se convierte en posibilidad, lo que antes parecía final se transforma en inicio. Soltar no es perder. Soltar es permitir que lo verdadero permanezca y lo falso se disipe. Es un acto de fe en ti mismo, en tu camino y en la inteligencia espiritual que guía tu vida. Cuando aprendes a soltar, aprendes a vivir. Capítulo 7. La ley del ritmo interno. La vida se mueve en ciclos. Todo lo que existe sigue un ritmo, las estaciones, las mareas, la respiración, el latido del corazón, la expansión y la contracción del universo. Nada permanece estático. La existencia está hecha de movimientos que suben y bajan, avanzan y retroceden, se iluminan y se oscurecen. Sin embargo, el ser humano suele resistirse a esta naturalidad del cambio. Cuando estamos en expansión, queremos que el impulso nunca termine. Cuando entramos en una etapa de pausa o introspección, lo interpretamos como fracaso. Pero la ley del ritmo interno enseña que cada fase tiene un propósito y que todo avance sostenible requiere un equilibrio entre acción y reposo. Este ritmo interno es una brújula espiritual. Te muestra cuándo moverte y cuándo detenerte, cuándo construir y cuándo dejar que la vida reorganice lo que ya existe. Cuando ignoras este ritmo, surge la ansiedad, quieres que todo pase rápido, te frustras ante los tiempos de espera y desgastas tu energía intentando que las cosas se manifiesten antes de que estén listas. La impaciencia es una desconexión del ritmo natural del alma. Conectarte a él implica aceptar que cada proceso tiene su propio compás y que forzarlo solo crea resistencia. La ley del ritmo interno revela que no existe crecimiento lineal. La expansión siempre viene seguida de un momento de integración. Después de un avance importante, la vida te llama a reorganizar tu energía, a asimilar enseñanzas, a fortalecer tu estructura interna antes del siguiente salto. Muchos confunden este periodo con retroceso, cuando en realidad es un intervalo sagrado. En la pausa se acumula fuerza. En el silencio se profundiza la sabiduría. En la quietud se prepara el terreno para la siguiente evolución. Nada florece indefinidamente, toda floración tiene su raíz en un invierno previo. Escuchar tu ritmo interno implica una práctica de honestidad contigo mismo. Hay momentos en los que debes avanzar con decisión, aun cuando el miedo aparece. Pero hay otros en los que seguir adelante sin pausa sería una forma de autoabandono. A veces tu cuerpo pide descanso, tu mente pide claridad, tu espíritu pide espacio. El problema es que hemos aprendido a glorificar la acción constante, a medir nuestra valía por la productividad, a creer que detenerse es sinónimo de debilidad. Esta creencia nos aleja del equilibrio natural. El ritmo interno no se impone, se siente. Cuando vives alineado con este principio, descubres que cada día tiene su propio sabor energético.
Hay días de claridad en los que las ideas fluyen con facilidad, todo encaja y sientes una fuerza interna que te impulsa a avanzar. Pero también hay días densos en los que te cuesta concentrarte, necesitas silencio o simplemente tu energía se mueve más lento. Resistir estos cambios solo genera agotamiento. En cambio, adaptarte a ellos te permite utilizar cada estado de manera creativa. Un día de energía baja puede ser ideal para reflexionar, planear o sanar. Un día de alta vibración puede ser el momento perfecto para ejecutar, decidir o construir. El ritmo interno también se refleja en tus emociones. Así como las olas van y vienen, las emociones suben y bajan. Ninguna emoción es eterna. Incluso las más intensas se transforman si las permites fluir. El sufrimiento prolongado aparece cuando te aferras a una emoción, cuando intentas detener un proceso natural. La tristeza tiene su función, la alegría tiene su propósito, la calma tiene su tiempo. Honrar cada emoción sin miedo ni juicio te conecta con la sabiduría más profunda del alma. No necesitas controlar lo que sientes, necesitas escucharlo. La ley del ritmo interno, además, te enseña a confiar. Lo que hoy parece estancado puede moverse mañana. Lo que ahora se siente caótico puede estar reorganizando algo para tu bien. La vida siempre está cambiando, incluso cuando tú no lo notas. Igual que la marea que retrocede para tomar impulso, hay momentos en los que la vida te lleva hacia atrás solo para que puedas regresar con más fuerza. Cuando comprendes esto, dejas de apresurarte y comienzas a fluir con mayor gracia y seguridad. Vivir conectado a tu ritmo interno también te permite reconocer cuando una etapa ha terminado. Muchos permanecen en situaciones que ya cumplieron su función solo por miedo al vacío. Pero el ritmo natural del alma no se detiene para acomodar tus temores. Cuando una fase se cierra, mantenerte ahí solo genera desgaste. Sentir la señal de cierre es un arte espiritual, algo dentro de ti se apaga, se estanca o deja de expandirse. Esa sensación no es un castigo, es una invitación. Una transición no es una pérdida, sino el preludio de una nueva manifestación. Cuando respetas tu ritmo, tu vida adquiere una armonía interna difícil de explicar. Ya no luchas contra las mareas, sino que navegas con ellas. Ya no temes los momentos lentos, porque sabes que están sembrando algo. Ya no te obsesionas con acelerar lo que ya no está alineado contigo. Tu energía se vuelve más limpia, tus decisiones más intuitivas, tu tranquilidad más profunda. El ritmo interno es la música del alma. Escúchala. Síguela. Baila con ella. Porque cuando vives desde ese compás, cada paso te lleva exactamente a donde debes estar. Capítulo 8. La energía de la voluntad interior. La voluntad interior es una de las fuerzas más misteriosas y poderosas que posee el ser humano. No es simple disciplina, ni tampoco una motivación pasajera. Es una energía profunda que nace en el corazón y se sostiene en el alma. Esta voluntad se activa cuando algo dentro de ti reconoce que es tiempo de avanzar, de romper un límite, de traspasar una barrera invisible, de reclamar una versión superior de ti mismo. Es un impulso que no proviene de la mente racional, sino de un centro más antiguo y auténtico, donde reside tu verdadera capacidad de transformación. La mayoría de las personas creen que la voluntad es un acto de fuerza, un esfuerzo constante y rígido para obligarse a cumplir metas. Pero la voluntad interior no funciona desde la imposición, sino desde la coherencia. Aparece cuando tus intenciones, tus emociones y tus acciones se alinean con una dirección clara. Es una energía que no desgasta, sino que sostiene. No te empuja desde atrás, te jala desde adelante. Te guía hacia lo que sabes, en lo más profundo, que está destinado para ti. La voluntad interior despierta cuando comprendes que nadie vendrá a salvarte, que la vida no te debe nada y que tú eres el único responsable de transformar tu camino. Pero lejos de ser una idea dura, esta comprensión es liberadora. Te devuelve tu poder.
Te recuerda que no necesitas esperar condiciones perfectas para empezar. La voluntad se enciende cuando decides que este es el momento, aunque tengas miedo, aunque haya dudas, aunque el terreno no esté del todo firme. Es una decisión silenciosa, casi sagrada, en la que aceptas que tu próximo nivel depende de ti. Esta energía se fortalece a través de la presencia. Cuando actúas desde la dispersión, pierdes fuerza. Cuando vives desde la atención profunda, tu energía se concentra y se vuelve creativa. La voluntad interior es como un fuego, necesita dirección, espacio y oxígeno. Se alimenta de pequeñas acciones coherentes, de la constancia humilde y del compromiso contigo mismo. No se trata de grandes gestos heroicos, sino de pasos firmes, repetidos con intención. Cada día en el que eliges tu crecimiento sobre tu comodidad, la voluntad se expande. Una verdad espiritual importante es que la voluntad interior se despierta en la adversidad mucho más que en la comodidad. Cuando la vida te coloca frente a un obstáculo, no está tratando de detenerte, está revelando tu fuerza. Ahí es donde la voluntad emerge con mayor claridad. Cuando algo se pone difícil, tu alma tiene dos caminos, retraerse o encenderse. La voluntad interior elige encenderse. No huye. No se rinde. Se endurece, se vuelve más luminosa, más precisa. Así, lo que parecía un muro se transforma en un umbral. Cada reto es un llamado a descubrir la profundidad de tu fuerza interna. Pero la voluntad interior no es solo fuerza, también es sensibilidad. Saber cuándo avanzar y cuándo recuperar energía. Saber cuándo empujar y cuándo replantear. La voluntad auténtica no te lleva al desgaste, sino al equilibrio. No confunde movimiento con progreso. Es una inteligencia espiritual que se ajusta a tus ciclos, que respeta tu ritmo emocional y que se adapta a las señales que la vida te va mostrando. La verdadera fuerza no es resistencia ciega, sino claridad de propósito. Cuando la voluntad interior está activa, tus elecciones cambian. Decides desde un lugar más maduro, menos impulsivo. Dejas de buscar recompensas inmediatas y empiezas a valorar lo que construye tu futuro. Dejas de quedarte donde no creces y comienzas a dirigirte hacia lo que te expande. Las distracciones pierden fuerza, la disciplina se vuelve natural y tus decisiones se sienten más alineadas. Es como si una parte de ti despertara después de mucho tiempo dormida y tomara el control de tu camino. Esta energía también transforma tu relación contigo mismo. Surge un profundo respeto por tu propio proceso. Te hablas con más claridad, con más honestidad y con menos excusas. Reconoces tus debilidades sin usarlas para detenerte. No te exiges perfección, te exiges intención. Y esa intención, sostenida día tras día, te convierte en una fuerza imparable. La voluntad interior es una llama que no se apaga mientras sigas alimentándola con propósito. Cuando conectas con esta energía, descubres que tu capacidad de reinvención es mucho mayor de lo que creías. Puedes cambiar hábitos, transformar pensamientos, sanar emociones y reescribir tu historia. No porque sea fácil, sino porque tienes un motor interno que no depende de lo externo. La voluntad interior no necesita reconocimiento ni aprobación. Es silenciosa, humilde, pero increíblemente poderosa. Es la fuerza que convierte el deseo en acción, la intención en camino y la visión en realidad. La voluntad interior es el recordatorio de que tu vida te pertenece. Que tu destino no está escrito. Que siempre puedes empezar de nuevo. Que dentro de ti hay un impulso divino que te impulsa hacia tu mejor versión. Cuando escuchas esa fuerza, cuando la honras y la sigues, tu vida se transforma desde adentro hacia afuera. Porque la verdadera voluntad no empuja el mundo, te transforma a ti, y desde esa transformación interna, el mundo a tu alrededor comienza a alinearse. Capítulo 9. La transformación a través del silencio. El silencio es uno de los caminos más antiguos hacia la transformación interior. No el silencio externo, que depende de las circunstancias, sino el silencio interno,
ese estado en el que la mente deja de gritar, las emociones se aquietan y el alma finalmente puede hablar. En una sociedad saturada de estímulos, ruido, información y distracciones, el silencio se ha vuelto un territorio olvidado, casi incómodo, como si detenernos fuera una amenaza. Sin embargo, es en ese espacio donde ocurren las revelaciones más profundas, donde se produce la verdadera alquimia espiritual. Cuando te permites entrar en silencio, comienzas a detectar la presencia de pensamientos repetitivos que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a ver patrones, miedos, heridas y creencias que operan de forma automática. El silencio no apaga tu mente, ilumina sus sombras. Te muestra aquello que llevas años evitando. Es por eso que muchas personas temen sentarse consigo mismas, intuyen que encontrarán verdades incómodas. Pero esas verdades no aparecen para castigarte, sino para liberarte. El silencio es un espejo que no juzga, solo revela. La transformación a través del silencio ocurre cuando te das el permiso de observar lo que surge sin reaccionar. Sin huir, sin justificar, sin buscar distracciones. Solo observando. Esa observación es un acto de conciencia. Con cada minuto que sostienes el silencio, recuperas fragmentos de tu energía que estaban dispersos en preocupaciones, expectativas y apegos. Es como si tu alma reuniera de nuevo sus piezas. En ese recogimiento, descubres una calma que no depende de nada externo, una paz que no se derrumba ante el caos del mundo. El silencio también es un portal hacia la intuición. Cuando las voces del ego disminuyen, la voz interior se vuelve más clara. Esa voz no habla en gritos ni en imposiciones, susurra con precisión. Te muestra caminos, te advierte de desequilibrios, te impulsa hacia lo que es verdadero para ti. Muchas de las decisiones más importantes de la vida se entienden mejor desde la quietud. Cuando te conectas con el silencio, la intuición deja de ser un concepto abstracto y se convierte en una guía real, inmediata y confiable. Esta transformación no se logra desde la pasividad. El silencio no es desconexión, es presencia. Estar presente en ti es uno de los actos más poderosos que puedes realizar. La mayoría de las personas viven atrapadas en el pasado o anticipando el futuro, sin notar que la vida real ocurre en este instante. El silencio te trae de vuelta a la hora. Y en ese ahora, las cargas disminuyen, los miedos pierden fuerza y las emociones se transforman. El presente es el territorio donde todo cambio inicia, y el silencio te ancla allí. Hay momentos en los que el silencio se convierte en refugio. Cuando pasas por una transición, una pérdida, un cierre o un cambio profundo, el silencio te da espacio para reorganizar tu mundo interior. En esa quietud, puedes llorar, sentir, soltar y comprender sin presión. El silencio acoge todo lo que eres sin exigirte nada. Te permite sanar sin prisa, sin expectativas y sin máscaras. Es un espacio sagrado, donde la fragilidad no es debilidad, sino el inicio de una fortaleza nueva. Pero también hay un silencio que expande. Un silencio creativo. Un silencio fértil. Cuando la mente se calma, la inspiración surge como un río. Ideas nuevas, visiones más claras, intuiciones inesperadas y soluciones que antes no podías ver. La creatividad florece cuando dejas espacio para que la vida respire dentro de ti. Muchas de las obras más grandes del mundo nacieron en momentos de profunda quietud. El silencio te conecta con la fuente, con ese lugar donde todo inicia antes de manifestarse. Una de las transformaciones más poderosas del silencio es el reencuentro contigo mismo. Descubres que no estás solo, porque dentro de ti hay una presencia que siempre te acompaña. Una conciencia amplia, amorosa y paciente que no se altera por tus errores ni por tus dudas. Esa presencia es tu esencia, tu alma, tu ser superior. Cuando entras en silencio, conectas con esa parte de ti que no tiene miedo, que no está rota, que nunca ha perdido su poder. Y cuando la sientes, aunque sea por instantes, tu vida entera comienza a cambiar.
El silencio también te enseña a responder en lugar de reaccionar. Te da espacio para elegir tu actitud, para ver con claridad, para actuar desde la sabiduría y no desde el impulso. Las decisiones tomadas desde el silencio tienen una fuerza distinta. No se tambalean. No cargan ansiedad. No nacen del miedo. Nacen de un lugar profundo y estable. Y esa estabilidad transforma la manera en que te relacionas con el mundo. Finalmente, la transformación a través del silencio te muestra que dentro de ti existe una paz que no puede ser arrebatada. Una paz que no depende de circunstancias externas, que no fluctúa con los cambios de la vida, que permanece incluso en medio de la tormenta. Esa paz es tu hogar espiritual. Cuando aprendes a entrar en silencio, aprendes a regresar a casa. Y desde ese hogar, cualquier transformación es posible. Capítulo 10. La transformación silenciosa, cuando el cambio se vuelve parte de ti. Hay un momento en todo proceso de reinvención en el que el cambio deja de sentirse como un esfuerzo y empieza a convertirse en un estado natural del ser. Es un punto donde ya no necesitas recordarte quién quieres ser, porque esa identidad se ha vuelto tuya. Es la transformación silenciosa, el instante en que lo interno se reordena, y lo externo empieza a reflejarlo sin que debas forzarlo. No llega con ruido, ni con una gran revelación, llega con calma, casi imperceptible, como la forma en que la noche va cediendo paso al amanecer. Para muchos, es el punto más profundo del camino espiritual, porque ya no se trata de hacer, sino de ser. La transformación silenciosa nace de pequeños hábitos sostenidos. Cuando piensas diferente, actúas diferente. Cuando actúas diferente, tu vida empieza a cambiar. Pero no siempre somos conscientes de cuando sucede. Es como plantar una semilla, no observas su crecimiento minuto a minuto, pero un día descubres que brotó. Por eso, una de las claves de este capítulo es aprender a confiar en lo invisible, en ese trabajo interno que no siempre se ve de inmediato, pero que está ocurriendo. Muchas veces estamos cambiando más de lo que creemos, solo que buscamos señales externas demasiado pronto. Otro indicador de esta transformación es la paz ante situaciones que antes desencadenaban enojo, ansiedad o miedo. Empiezas a reaccionar distinto sin pensarlo demasiado, y eso revela que tu mente ya ha integrado nuevas estructuras. Historias personales de quienes vivieron cambios profundos suelen coincidir en lo mismo, el día que notaron que dejaron de luchar contra su viejo yo. No porque lo hayan vencido, sino porque ya no les pertenece. La batalla se vuelve innecesaria cuando entiendes que el crecimiento no es un combate, sino un proceso de expansión. También aparece un silencio interior. No es ausencia de pensamientos, es ausencia de ruido emocional. Ese silencio es espacio, claridad y presencia. Empiezas a tomar decisiones sin desesperación, a moverte desde la coherencia y no desde el impulso. Cuando comprendes esto, empiezas a disfrutar el camino sin obsesionarte con el resultado. Y es ahí donde el verdadero cambio se solidifica. La vida responde con sincronías, personas, oportunidades y situaciones que parecen alinearse de forma sorprendente. No es magia, es coherencia interna manifestándose afuera. Un ejercicio para reforzar la transformación silenciosa consiste en observar tu yo actual desde la perspectiva del pasado. Escribe cómo actuabas, qué temías y cómo reaccionabas hace 1 o 2 años. Luego contrástalo con tu presente. El simple hecho de reconocer los cambios no solo te da claridad, sino que potencia la confianza en tu proceso. Otro ejercicio es practicar momentos intencionales de quietud, incluso breves. 5 minutos al día sin pantallas, sin estímulos, solo respirando y escuchando tu interior. Ese pequeño hábito profundiza la integración del cambio. La transformación silenciosa también implica renunciar al deseo de demostrar tu crecimiento. Cuando ya no necesitas que otros validen tu evolución, significa que la raíz ya está firme. La reinvención madura en el silencio, y se expande desde la autenticidad. Ya no ajustas tu identidad para agradar,
sino para alinearte con tu verdad. Y cuando eso ocurre, la vida deja de sentirse pesada. Te vuelves más ligero, más intuitivo, más fiel a tu esencia. Al final, este capítulo te muestra que la reinvención genuina no es un evento, es un despertar gradual. Es el momento en que te das cuenta de que ya no buscas cambiar, ya estás cambiando. Y ese estado, profundo y sereno, es el verdadero triunfo espiritual. Conclusión. Reinventarse no es un acto impulsivo ni un cambio repentino, es un viaje profundo donde te conviertes en tu propio laboratorio interior. A lo largo de los capítulos exploraste las bases esenciales de este proceso, reconocer tus ciclos internos, comprender las heridas que moldean tu identidad, despertar la conciencia observadora, romper patrones que ya no te sirven, activar la voluntad espiritual, cultivar hábitos que construyen tu nuevo yo, alinearte con la visión de la vida que deseas, aprender a soltar con madurez, manifestar desde la coherencia y, finalmente, integrar el cambio hasta que se vuelve parte natural de tu ser. Cada etapa te mostró que la transformación real sucede cuando mente, emoción y propósito empiezan a trabajar juntas, sin contradicciones internas. En esencia, reinventarte significa volver a ti mismo. Desprenderte de identidades limitadas, abrazar la incomodidad del crecimiento y permitir que tu potencial deje de ser una teoría para convertirse en una experiencia viva. Descubriste que la verdadera fuerza no está en imponerte cambios, sino en cultivar diariamente la versión de ti que quieres habitar. Aprendiste que la espiritualidad no es algo ajeno a la vida cotidiana, sino la energía que sostiene cada decisión consciente, cada acto de valor y cada paso hacia tu propia expansión. Comprendiste que el cambio auténtico es silencioso, profundo, orgánico y, sobre todo, constante. Este camino no termina aquí. Todo lo aprendido es apenas la base de un viaje que durará toda tu vida. La reinvención es un ciclo permanente, siempre habrá nuevas capas que comprender, nuevas creencias que soltar, nuevas versiones de ti esperando nacer. Lo importante no es avanzar rápido, sino avanzar con presencia. Confía en el proceso incluso cuando no veas resultados inmediatos. Confía en tus pequeñas acciones, porque son las que construyen grandes transformaciones. Confía en tu intuición, porque ella ya conoce el camino que tu mente recién está aprendiendo a recorrer. Sigue moviéndote, aunque sea con pasos pequeños. Sigue observándote, aunque a veces incomode. Sigue eligiendo quien quieres ser, aunque el mundo te empuje a repetir lo de siempre. Cada día que decides crecer, el universo se reorganiza a tu favor. Este no es un camino de perfección, sino de expansión. Eres un ser en evolución constante, y cada intento, cada reflexión y cada acto consciente te acercan a una vida más auténtica, más libre y más alineada con tu propósito profundo. No estás terminando un libro. Estás abriendo un nuevo capítulo en ti. Tu crecimiento continúa. Tu transformación sigue. Y tu viaje apenas comienza.